Quiero seguir con las consideraciones que estamos haciendo acerca de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que entabla el problema del sufrimiento y da, en base a los textos de la Sagrada Escritura, a la revelación de Dios, a lo que nos enseña la palabra del Señor, nos da una respuesta, y una respuesta clara y contundente. Y hemos ido analizando cómo se dan estas primeras respuestas en el Antiguo Testamento y cómo ya hay que empezar a mirar a Jesucristo para empezar a darse cuenta cuál es el sentido profundo del sufrimiento, pero también cuando entramos a la vida de Cristo nos damos cuenta que Él asume el sufrimiento y entonces ya el sufrimiento toma un contexto totalmente distinto, una dimensión espiritual, sobrenatural. Ya no es el castigo o el resultado del pecado, ya no es la purificación solamente del alma de un justo, sino que es ahora la manera como Dios ha querido hacer la redención para librar a los hombres del pecado. Hasta ahí más o menos hemos visto, de manera gruesa, estoy diciendo todas las cosas que hemos ido analizando. Pues bien, esto lo aprendieron muy bien los apóstoles. Es decir, esto que nosotros encontramos, esta doctrina del sufrimiento que le encontramos en la predicación de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Esto lo aprendieron muy bien los apóstoles después de haber contemplado la pasión del Señor, después de haber visto la resurrección del Señor, porque no solamente es la pasión, sino también es la resurrección, viendo cómo Cristo sale, ¿no?, de este mundo por medio del sufrimiento, pero llega a este mundo nuevamente resucitado, triunfante y vencedor de la muerte y del mal, y mostrando cuáles son los efectos de ese sufrimiento entregado a Dios, de ese sufrimiento por amor. Los apóstoles lo aprendieron muy bien. Quiero nuevamente remarcar los textos del Antiguo Testamento que los apóstoles supieron asimilar y predicarlos después en base a Jesucristo. Nuevamente volvemos al profeta Isaías, al capítulo 53, esto empieza desde el versículo 3 en adelante, pero yo quiero leer solamente los últimos versos para que esto nos lleve después a la reflexión de las citas que voy a dar acerca de los apóstoles. En el versículo 7 dice, maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie lo defendiera, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por los crímenes del pueblo. Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, y fue a la muerte, igualado a los malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca. Quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos. Esto es lo importante. Miren cómo dice el texto de Isaías, versículo 10, capítulo 53. Quiso Yahvé quebrantarlo con padecimientos, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Por eso verá su descendencia que se prolongará, y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y termina con el versículo 12. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Dios a este siervo, al que ha cargado con sufrimientos, con pesares, lo ha hecho para que éste sea el que rescate a una multitud, a una muchedumbre, porque a consecuencia de esto su siervo justificará a muchos, porque cargará con sus iniquidades. Claro, Él cargó con los pecados de todos, y cargando con los pecados de todos, entonces Él nos ha comprado. Su fatiga, ¿no?, tendrá recompensa. Él se dividirá la presa con los poderosos, claro, un resto será para Él, los que han sido conquistados con su sangre. No todos, porque muchos a consecuencia de su libertad mala, endurecida, hecha pedernal, no se acercarán a Cristo, pero muchos sí.
Y ese resto, esos muchos que Jesucristo compró con su sangre, ellos vivirán la vida eterna, porque los ha comprado con su sangre, porque ha sido contado entre los pecadores y ha llevado sobre sí los pecados de muchos y ha intercedido por los pecadores. Bien, esa cita es importantísima porque después los apóstoles, viendo la obra de Jesús, se dan cuenta cómo Cristo ha encarnado esta obra de ser siervo de Dios, el siervo sufriente de Yahvé. A partir de la pasión de Jesucristo y de sus padecimientos, entonces se ve, por un lado, miren, los chispazos, esos destellos de revelación que aparecen en Job. Job llega a decir, en medio de sus sufrimientos, yo sé que mi Redentor vive. Job no se siente redentor de nadie. Él se siente el hombre hundido en el pecado, pero no está redimiendo a nadie. En cambio, Jesucristo es su Redentor. Y esta cita, que es una cita profética de Job, que el Redentor vive, en la cruz se va cumpliendo. La redención de Jesucristo, por medio de la cruz, dice el Papa San Juan Pablo II, esa redención que se da por el sufrimiento, no solamente se dio por medio del sufrimiento, sino que inclusive ha redimido al mismo sufrimiento. El sufrimiento humano por la cruz ha sido redimido, porque así como dicen los santos padres, de que cuando Cristo se bautizó, pero no se bautizó para que el agua lo purifique, sino para purificar él al agua, así también Cristo entró en el sufrimiento, no solamente para utilizar el sufrimiento como medio de santificación, como medio de salvación para la humanidad, sino para santificar al mismo sufrimiento, para convertir el sufrimiento de algo negativo a causa del mal en algo que lleva al hombre a la unión con Cristo positivamente en la obra de la redención. Esto es lo que los apóstoles empiezan a reflexionar. Porque se dan cuenta que Cristo ha redimido a las almas, pero el sufrimiento del hombre no ha cejado. De hecho, ellos ven que siguen padeciendo. Padecen persecuciones, padecen dudas, padecen un montón de sufrimientos. Van a padecer el martirio. ¿Qué pasa entonces con el sufrimiento? Ha tomado una formalidad distinta. El sufrimiento entonces ya no es solamente la consecuencia del mal, sino que es consecuencia del mal, pero el sufrimiento tomado por Jesucristo se ha vuelto redentor. Y entonces Cristo, sufriente, le muestra el camino al cristiano, que unido al sufrimiento en Jesucristo alcanza la redención. Entonces leo algunas citas de los apóstoles. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 8. Habéis sido rescatados, miren qué interesante, habéis sido rescatados no con oro y plata, que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como cordero sin defecto y mancha se entregó. Esto de Isaías, ¿no? Cordero llevado al matadero, oveja ante el esquilador. Han sido comprados, hemos sido comprados por Cristo, no con oro, no con dinero, sino con el precio de su sangre, que fue entregada como cordero al matadero, al sufrimiento. ¿Ven? Eso es importante. Esa es reflexión de Isaías que hace San Pedro frente a la obra de Jesucristo. San Pablo no se queda atrás, muchas cosas podríamos decir, pero yo solamente voy a decir 2 citas más. Dice San Pablo, habéis sido comprados a gran precio, por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. 1 Corintios 6:20. También dice San Pablo, en todo, aquí ya aplica San Pablo, ¿no? Porque esto es importante. Ya entonces uno empieza a ver si hemos sido comprados por el sufrimiento de Jesucristo, si Jesucristo nos ha dado, bueno, entonces el camino cristiano, porque Jesucristo lo ha dicho así, tiene que ser un poco la cruz. Tiene que ser también el unirnos a Jesús en estos sufrimientos. Y entonces miren ahora lo que dice San Pablo. San Pablo a los Corintios les dice, en todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo. Eso es el cristiano. En este mundo lleva continuamente la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Que estamos muertos al mundo, que no vivimos para los gozos del mundo, que vivimos para Cristo. Y Cristo murió para el mundo. Entonces,
Vivimos llevando en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, y esa muerte de Cristo son esos padecimientos. ¿Cómo muere un cuerpo? Por medio del sufrimiento, por medio de esa corrupción que empieza a entrar en el cuerpo. ¿Cómo muere un cristiano al mundo? Negándose a sí mismo, muriendo al pecado, rompiendo con el mal, luchando y aceptando buenamente de parte de Dios los sufrimientos. Para que en vida de Cristo, dice, para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor a Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará. 2 Corintios 4, 8, 11, 14. O sea que San Pablo nos quiere decir claramente de que el cristiano entra en este mundo, pero no como cualquier ser humano de este mundo. Entra en este mundo como Cristo y sigue a Jesucristo. Y Cristo se sirvió del sufrimiento porque por amor se entregó al sufrimiento para librarnos de los males. Entonces el cristiano, frente al sufrimiento, tiene que mirar a Jesucristo. ¿Qué hizo su Señor y su Dios? Se unió al sufrimiento por amor, para que por amor redimiera a la humanidad. Entonces el cristiano ahora que ve el sufrimiento que se le acerca, que lo tiene presente, que lo sufre, que lo vive, renuncia, rechaza el sufrimiento, odia el sufrimiento. Por supuesto que no. Hay una cuestión de orden carnal, es decir, hay un sentimiento sensible que nos hace rechazar el sufrimiento, pero nuestra fe y nuestra razón, iluminada por la fe, nos lleva a pensar de que si hasta el sufrimiento utilizó Jesucristo para la redención, este sufrimiento entonces no es algo malo, sino que por el contrario, aunque sea lo que viene del mal, puede ser en nuestra vida utilizado para el bien. Podemos nosotros cambiar la formalidad del sufrimiento, no solamente como reacción al mal, sino ahora como medio por el cual nos unimos a Jesús el Redentor, que nos ha salvado por el sufrimiento. Sufrimiento humano, entonces, en el cristiano, lo hace partícipe de Cristo, lo hace partícipe de la redención. En esto la luz de Dios entra, porque no es solamente el sufrimiento por el sufrimiento, sino es el sufrimiento a la luz de la resurrección. Si hemos muerto con Cristo, sabemos que vamos a vivir con Él. Si estamos padeciendo con Jesucristo, sabemos que vamos a resucitar con Jesucristo. Así se entiende el mensaje del Evangelio. Si no, no tiene sentido. Los sufrimientos entonces son una marca humana que el cristiano, viéndola en el Señor, se da cuenta que no es una marca de maldición, sino que de ese mismo sufrimiento se saca la redención. Por eso abundan los sufrimientos, sí es cierto, como dice San Pablo, porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así también abunda por Cristo el consuelo. Eso interesantísimo, 2 Corintios 1:5. O sea que Dios nos da el consuelo porque hay sufrimientos, pero Dios nos consuela. ¿Con qué nos consuela? Nos consuela primero con la esperanza de la vida eterna y después nos consuela con el amor, sabiendo de que el que padece por amor se une a Jesucristo. Por eso debemos de dejarnos iluminar por Jesucristo. Y cuando vivimos momentos duros de sufrimiento, de abatimiento, no debemos pensar que Dios nos ha abandonado, sino que por el contrario debemos pensar que nos estamos imitando, que nos estamos acercando a la imitación de Jesucristo y que nos estamos uniendo y podemos por nuestros sufrimientos unirnos a Él, que tanto nos ha amado y que sin merecerlo, sin que sean para Él, cargó con nuestros sufrimientos, porque merecíamos no solamente tal o cual enfermedad, tal o cual sufrimiento, sino que merecíamos la muerte eterna, y Él nos ha librado de ella. Y esos pequeños sufrimientos que padecemos, temporales, serán después el premio y el galardón cuando han sido unidos a la pasión de Jesucristo de la eternidad. Esa es una respuesta ya contundente, esa ya es una respuesta sapiencial que un cristiano da acerca del sufrimiento, iluminados por la luz de Jesucristo. Varios datos más podríamos decir, por ejemplo, como San Pablo, que asumiendo esto dice: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y aunque vivo presente en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2, 19, 20. Otra cita de San Pablo: para conocerle a Él y para poder y el poder de su resurrección
y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él, participe en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 10 al 11. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Madre dolorosa, que acompañó y fue la primera en participar del dolor de Jesús, y por eso es que ahora reina rodeada de gloria, porque Dios la ha coronado como Madre universal de todas las gracias, que ella nos dé la gracia, nos conceda las luces para conocer a Cristo, para conocer el sentido cristiano del sufrimiento y para que, lejos de abatirnos por alguna preocupación, por alguna tristeza, por algún sufrimiento, sepamos que debemos de estar, como dice la Biblia, estar alegres cuando compartimos los sufrimientos de Cristo. Porque si nos ultrajan por Cristo, seremos benditos ante la gloria del Padre. Pedimos estas gracias a la Virgen.